Alcanzar la cima del milenario volcán Tacaná, que en lengua mam significa la casa de fuego. Con sus más de 4,000 metros es el punto más alto de Chiapas y es el único volcán binacional de México que compartimos con Guatemala. Nuestra base será Unión Juárez, pueblo enclavado en las faldas de la Sierra Madre de Chiapas y del volcán Tacaná. Subir es una experiencia llena de misticismo. Los locales lo hacen con respeto y amor al volcán. Sentí la presencia de Dios. A medio camino, en una parada que dimos, fue maravilloso el espectáculo. De verdad sí que dices, coño, Dios existe. Sí, porque esto es un regalo. Es un volcán activo, pero tranquilo. O sea, el volcán tiene su fumarola y al lado de Guatemala está una fumarola que la hizo hace muchos años y está latente. Según los vulcanólogos eso es bueno, porque está desfogando, ¿no? A mí me sorprende, créanme, la cantidad de gente que viene de todo el mundo y que ya lo trae agendado. A mí eso me emociona, ¿no? Cuando viene un australiano y que vengo a subir en Tacaná, si te sientes así como, ay, qué mero bonito. Pasamos la primera noche de aclimatación en el Hotel Casa Moraima, el sueño de todo montañista, pues sus habitaciones reciben el nombre de las principales cumbres del país y del mundo. En Unión Juárez el aire es muy limpio, es un cambio muy agradable. Al día siguiente el volcán amanecía imponente y radiante, invitándonos a ascenderlo. Vamos a desayunar en Don de Moraima. Voy a comer unos huevos rancheros antes de subir al volcán, es lo que necesitamos para poder subir. Y un riquísimo café de altura. Estoy segura que va a ser una experiencia maravillosa para todos. Disfrútenla, vívanla, sientan el volcán y ríndanle culto al volcán porque se lo merece. Hace un sol espléndido en Unión Juárez y ya tenemos la ropa necesaria para hacer el ascenso al volcán Tacaná. Traemos ropa térmica. Es necesario ir debidamente preparados, con agua y comida suficiente. Atún o algo que se pueda comer allá arriba. Agua, mucha agua. Ya tenemos nuestro transporte acá. Estamos en la Plaza Unión Juárez. Muy emocionado para el viaje. Vean la forma de transporte, es más emocionante. Una aventura extrema. Es un día súper soleado, nos ha tocado súper buen clima. No podíamos iniciar la caminata sin recibir la bendición del Tata del pueblo, un líder de la comunidad indígena mam de edad avanzada y conocimientos ancestrales. Anteriormente los abuelos, cuando subían el cerro, ellos llevaban una vela y al llegar hasta la cúspide, encenderlo. Esto algunos lo consideraron como brujería, pero no es ninguna clase de brujería, es como una gratitud que le damos a la montaña, al cerro, por permitirnos llegar y que la luz de la vela ilumine el sendero de cada uno de ustedes. Dentro de lo que es la cultura mam, hablamos de los dos cerros, del Tajumulco y del Tacaná. La palabra Tacaná se deriva del Tacná, Tacnán, nuestra madre. Y nosotros somos los guardianes del Tacaná, aunque tal vez va a ser difícil protegerlo, porque ha habido mucho saqueo de orquídeas, saqueo de todas las flores que había anteriormente. Ya no mucho se ven las mariposas, los chapulines y tantos animalitos que han desaparecido, y aún muchas clases de aves se han alejado. El tucán, el quetzal, que anteriormente los veíamos aquí cerca. Chontenanwitz, Oclocojaxe, Jahueche, Tuncopón, Totcuya, Noxama, Tuncopono. La carretera dio paso a un camino de terracería para llegar a la base del volcán, que representa el punto final al sur de la Sierra Madre de Chiapas. Esta Sierra Madre recorre el estado de forma paralela a la costa del Pacífico. Es increíble el verde, de verdad. Fuera de serie. No le pide nada a Costa Rica. ¡Vamos, por México! Estamos subiendo en medio de la neblina.
felices y con mucha fuerza. Tenemos nuestras aguas, 3 litros cada uno, ropa térmica y estamos preparados para la lluvia. Sí. Y estamos en el cantón del Chiquihuite. ¿Qué significa cantón? Quiere decir como comunidad o pequeña población, cantón o caserío también, como se le llama en Guatemala. En Guatemala y en Centroamérica se dividen por cantones, que es como una pequeña comunidad. Gerardo, ¿listo? Listísimo. Estamos pasando la población de Chiquihuite, es nuestro punto de partida. Estamos a 2070 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Chiquihuites, I'm very impressed, and I love this stone path, and we're walking through the community. It's amazing that people can live up here in the mountain. Un clima muy húmedo, pero el aire es frío, entonces hay que cuidarnos. Estamos pasando por plantaciones de maíz. Esta es una plantación de maíz criollo. De hecho, como tal no se utilizan químicos o abonos como el urea para poder hacer crecer la planta. Es decir, crece de manera natural. Orgánico. De manera orgánica. De hecho, bueno, el estiércol de los borregos y de las vaquitas es lo que ayuda a que la planta reproduzca. Cortando pasto para los ganados. Nos comenta Eli que aquí están las hortensias más bellas de México. Definitivamente. Bueno, en esta zona la hortensia crece como de manera silvestre. Por lo general en Semana Santa y en diciembre, los alpinistas que se aventuran al volcán solemos traer dulces para compartir con los niños, porque para ellos es como una ilusión recibirte con una sonrisa y tú de cierta manera retribuirles con un dulce. Este es el paso de la Caracola y aquí es donde se comienza oficialmente ya el sendero. Ahorita ya nos estamos adentrando ya ahora sí en sí a la montaña. Y es una zona también donde la neblina siempre va a estar. Siempre a partir de a veces 11 de la mañana, a veces 1, 2 de la tarde ya está así como vemos ahorita. Tenemos la tradición de pedirle permiso a la montaña. Es importante que ella nos dé acceso, que nos permita disfrutar de sus proezas, porque ella es prácticamente la guardiana de esta región del Soconusco, es la dadora de vida, porque en sus entrañas nace el agua que alimenta a las plantas, y como lo hicieron los grandes profetas de la historia, ¿no? Buscaron las montañas para poder hablar con esa energía suprema. Después de este viaje ya nada es igual, de verdad, se los juro. Es una experiencia única, increíble, y estén abiertos, por favor, estén abiertos todos sus sentidos para poder disfrutar de esta maravilla que es Volcán Tacaná. Este es un viaje con propósito, con sentido y con razón de ser. Eso es lo más importante, hay que ofrecer todo esto, y en la montaña nos va a abrazar. El chipe, pues como podemos ver, es esta planta que tenemos acá. Era una especie de lecho demasiado grande. Este árbol lo ocupaban los artesanos de acá locales para hacer maceteros que le daban forma de algún animal, ya sea un conejo, una tortuga. Llegan a crecer unos 7 metros, 8 metros. Nos ayuda a conservar demasiada humedad. Hubo un momento que llegó a estar en peligro de extinción. Entonces este es el área donde está siendo protegida totalmente. Cansadísima, pero ahí vamos. Es tiempo para poner protector para la lluvia. Caminamos por uno de los ecosistemas más ricos y frágiles del planeta, la selva nublada, presente en menos del 1% del territorio mexicano. Necesita abundantes lluvias, un terreno abrupto, laderas protegidas, donde se forman neblinas casi en forma permanente, por lo que cuenta con la mayor diversidad de orquídeas. El clima cambia cada rato, no crean que todo el tiempo va a estar así, ahorita se despeja y al rato se cierra. Hay mucha humedad, estamos sintiendo la humedad. Hay posibilidad de lluvia, pero estamos preparados para cualquier eventualidad. Y estamos aquí comiendo este plátano orgánico que viene de la huerta de nuestro guía. Es guineo de seda, aquí en el Soconusco se da, pero sobre todo en la zona alta, en la zona de entre cafetales. Y es muy rico, muy dulce. ¿Cómo está haciendo el camino, Tig? Es súper bonito, hay muchas flores y alcatraces. Qué interesante la naturaleza. En el fondo podemos ver los primeros árboles de conífera
porque la primera parte del recorrido ha sido selva. Es hermoso, el sendero está súper bien delimitado. Hemos llegado ya a Papales, casi la mitad para llegar a nuestro destino. El clima muy favorable. Muy favorable porque estamos en septiembre, es la temporada donde más llueve en Chiapas y la verdad que hemos tenido mucha suerte porque hasta ahora no ha caído una lluvia intensa. Nos faltan de 4 o 5 horas para llegar a la cumbre. Papales está integrado por 3 cabañas. Bueno, son 2 de refugio prácticamente y la cocina de Don Pilo y Doña Chenchita. Ellos siempre reciben a los visitantes, a los que se atreven al volcán. Y bueno, hoy nos van a deleitar con un delicioso caldo de gallina de rancho, de montaña y un rico café de altura, literal de altura. ¿Cómo se llama el gatito? Él es Roque, el guardián de Don Pilo y Doña Chanchita. Está ronroneando. Aquí es el última cabaña donde la gente come siempre, porque la comida se hace rica, porque la comida se hace muy rica. ¿Qué cocinan? Pues caldito de pollo, frijolitos con huevos, empanadas, en diciembre se hace sí, carne asada. Está este. Okay. Quítale eso también. Eso, quedar comadre. Ya sabe, ya. Ya aprendió. Ya aprendí. Muy bien. Este es un delicioso gallo, vean. Su carne es más dura de lo normal. Vamos a probarlo. ¡Ay! Está vivo todavía. Está muy duro. La lluvia ya terminó y puedes ver la montaña atrás. La cima está allá. En el volcán Tacaná se unen la flora y fauna de Norteamérica con la de Centro y Sudamérica. Por este motivo es parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO. Pues ya paró la lluvia, tuvimos que detenernos como 4 horas mientras cocinaba nuestro pollo. Y ahora vamos a hacer la segunda parte del ascenso, el bosque. Las nubes abrieron y nos permiten ver más. Ya está la cima del volcán Tacaná y allá se ve Trajomulco, el más alto de Guatemala. ¿Quién iba a decir que vamos a estar caminando en este volcán en temporada de lluvia? Al fondo está lo que es ya parte de Cacahuatán y lo que vemos hacia el fondo es Tapachula, parte del Océano Pacífico hacia el fondo. La noche caía cuando pasábamos el bosque encantado a más de 3000 metros de altura, en donde destacan los helechos arborescentes. Ha sido un sendero muy hermoso. Qué alegría poder visitar una de las montañas más altas de aquí de México. Tiene mucho misticismo para las personas aquí. Ahora vamos a adentrarnos a lo que es el cementerio de los pinos. Se llaman así porque los árboles están totalmente secos. Secos porque hubo el mayor incendio que ha habido acá en el Tacaná, que fue en el 94, 95 más o menos, que consumió la mayor parte de árboles de pino de la ruta mexicana. Creo que fue cerca de un mes para que pudieran apagar ese incendio. Tuvieron que venir la marina y todo a través de helicópteros pues, para poder apagar el incendio. ¿Cómo te sientes, Gerardo? Un poco cansado, pero con ganas de seguir. No estaba preparado, no traigo lámpara, pero el equipo me viene ayudando. Yo sí tengo mi lámpara y yo estoy bien.
Yo estoy disfrutando mucho. Vean qué curioso, estamos en el sur de México, la parte más al sur del país, y aquí encontramos también una rosa de las nieves que crece a más de los 3000 metros de altura. Son las 8:40 de la noche. Hay una ligera llovizna, pero esto hace la ruta más interesante. Y es un reto, La temperatura está bajando. Nos encontramos ya en la Cueva del Oso, nuestro último punto ya para llegar al cráter. El último punto más pesado, digamos, del lado mexicano. La cueva acá está justo a un lado tenemos. La cueva donde se cree que hace ya varios años había un oso. La técnica es subir de noche, en temporada de ascenso porque no llueve, pero sí te puede tocar que las ráfagas de viento sean muy fuertes. Son las 10 de la noche y seguimos caminando a la cima. Estoy ya llevamos más de 4 horas en ascenso y me siento un poco débil. Estoy sintiendo la altura, tenía mucho tiempo sin hacer alta montaña. Acabamos de llegar al cráter. Aquí es donde vamos a pasar la noche y poner las tiendas de campaña. Y vamos a poder descansar para mañana hacer el último esfuerzo. Sabía que iba a ser cansado, pero no así. Un gran reto emocional y físico. Ha sido el recorrido más extremo de toda mi vida. Me duelen los pies, me duelen los hombros. Tengo mucho frío. Pensé que no lo iba a lograr muchas veces. Sentí náuseas, sentí hambre, sentí sueño, pero el equipo me dio fuerza y seguí, fueron muy pacientes conmigo. Wow, ya estamos listos para dormir, es medianoche, estamos durmiendo en este cráter y al amanecer iremos a la cumbre del punto más alto de Chiapas. Buenas noches, Tic. Buenas noches, Jorge Eduardo. Fue un poquito complicada la noche porque no pudimos aclimatarnos lo suficiente. Aquí estábamos durmiendo a 4000 metros. Ni en el ISSSTA, en una logística sencilla, se duerme a esa altura. Durante toda la noche pude dormir, yo creo que como 1 hora. Ahora, guía, ¿qué sigue? Caminar hacia la cima, ya los últimos, que estamos a 4000 metros, ya el resto que serían 100 metros más para la cima. Ya estamos cerca. Sí hizo frío, bueno, por el hecho de la llovizna que se tuvo como en la madrugada. Creo que hemos de estar como a unos 7, 8 grados, pero la sensación térmica es un poquito mayor por cuestiones de que pues no haya rayos de sol, el viento en las periferias del volcán pues ha de estar un poquito más fuerte que aquí. Muy temprano, de mañana, ya estamos haciendo los últimos 100 metros para llegar a la cima del volcán Tacaná, el punto más alto de Chiapas y el segundo más alto de Guatemala. Hace mucho frío, pero bueno, tenemos guantes y hay que venir bien preparados con ropa abrigadora. Hablo así porque hace mucho frío. Estamos a punto de llegar a la cima. ¡Qué vista nos está tocando! Se ve el Tlajumulco despejado. En la parte superior del cráter, el área más alta y expuesta a los vientos, se puede apreciar plantas con hojas pequeñas y carnosas, que dan lugar al páramo de altura, donde predomina la vegetación de tipo arbusto o matorral. La cumbre del Tacaná es el único lugar del estado que posee páramo de altura. Lo logramos. Llegamos al punto más alto de Chiapas por la ruta mexicana. Estoy muy emocionada. Muy agradecido con Paulina y el equipo. Vale la pena el esfuerzo, aunque sí fue muy cansado. Esta es mi cumbre más alta y estoy celebrando mi cumpleaños. Vengan más mujeres a la montaña. Casi siempre soy la única. Es para todos y miren de lo que se están perdiendo. La vista está hermosa, pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo. Estos pequeños obeliscos marcan la frontera entre México y Guatemala. Este es el único volcán binacional en todo el país. Ahora estoy en Guatemala comiendo una manzana y ahora en México. Contento porque no pensaba ni en mis planes, igual estaba que hacer cumbre con varias personas pues que de diferentes estados y que al final pues veníamos con un gran propósito y se logró, se ha logrado, y aparte de eso
una mañana fantástica, las nubes, cascada de nubes, igual que pudimos ver del otro lado. Ahora que veo el ecosistema en la parte alta, pues es muy similar a la de otros volcanes. Y pues maravillosa vista, enfrente se ve el Tajumulco y más atrás se ve toda la cadena de fuego. Creo que de cierta manera lo subestimamos por la altura, creímos que iba a estar un poquito comparado con el Ajusco quizás. Está más difícil. Sí, definitivamente la prominencia había evaluado que sí estaba más, casi el doble que del Ajusco. Los guías locales de aquí de verdad muy preparados, muy conscientes de los riesgos que hay en la zona, de los senderos que pueden haber. Podemos ver todos los picos de volcanes en la distancia y también la costa en el otro lado. Muy hermoso estar aquí. En el camino nos encontramos con este guatemalteco y esta cumbre, esta cima, este volcán, el volcán Tacaná, es un símbolo de amistad entre nuestros dos países, entre Centroamérica y México, entre Soconusco y ustedes de Guatemala. ¿Qué significa o qué representa México para Guatemala? Fíjate, papá, de que tengo también familia mexicana y son como mi sangre también. La verdad es de que la gente muy cálida, todos muy buena vibra. La verdad es de que yo me imaginaba un poquito diferente México y encantado, y ahorita con todo a darle a conocerlo. Son bienvenidos a mi país, ya saben que todos son bienvenidos cuando puedan, hay que experimentar cosas nuevas y estar aquí arriba es otro nivel. Y como mexicanos tenemos que voltear más al sur. Y ustedes más al norte, bueno, no tan al norte de Estados Unidos, sino a su vecino. Sí, créelo de que tienen un país demasiado grande, son muchas veces más grandes que Guatemala y hay mucho que conocer, entonces también a todos los guatemaltecos que puedan venir a conocer México es increíble y la gente muy cálida y todo es muy bonito. Compartimos una historia en común y la cultura maya, la cultura azteca, todos estuvieron en Guatemala y Centroamérica. Tenemos que dejar una ofrenda al volcán, entonces voy a dejar mi mazoque de cacao aquí. Un plátano, pero aquí se llama guineo, entonces voy a ofrecer un guineo en ofrenda. Un guineo negro. A mí me preguntan, ¿tú por qué vas tanto a la montaña? O sea, ¿qué ganas con ir tantas veces? ¿Cuál es la necesidad? Y pues la necesidad es el reencuentro con uno mismo y con Dios. En este momento estamos ofrendando esto como prueba del amor que le tenemos a la naturaleza, el respeto que le estamos dando a la Tacaná, nuestra madrecita, y sobre todo como una reverencia, ¿no? Porque este es un lugar sagrado. Me encanta ofrecerle a la montaña mi sacrificio, porque he venido muchas veces y nunca he dicho, ay, va a ser fácil, a pesar de que ya es mi 10º ascenso. Siempre le pienso y cuando llego a la Cueva del Oso es mi máxima reverencia, porque digo, aquí va lo intenso y es para ti y para que me ayudes a concretar mis sueños, a concretar mis proyectos y sobre todo, pues todos tenemos problemas, entonces la sociedad es muy tóxica, hay muchas cosas malas allá abajo, sobre todo en las ciudades, y aquí es donde realmente te sientes libre, aquí es donde llegas al tope y decir, wow, a esta capacidad puede llegar mi cuerpo, gracias por permitirme llegar otra vez. Yo cuando me voy de aquí, de Chiapas, de mi casa, siempre tengo presente, tengo que ir al volcán, ustedes saben que es mi máxima religiosidad y es el encuentro con Dios y tengo que hablar con Él. Necesitamos más gente como tú que difunda México. Feliz cumbre, por más estadounidenses que confíen en visitar México, que volteen a ver a nuestro país como una potencia turística. Gracias por estar aquí. Americans should learn more about our neighbors to the south. The nature is incredible, different than the United States. So definitely come. The food is amazing, the people are amazing. Pues ya vamos a emprender el descenso, pero este descenso va a ser un descenso muy interesante como nunca lo he hecho en ningún volcán ni en ninguna montaña. Va a ser bajar por otro país. Vamos a bajar por Guatemala. Es decir, subimos por México y ahora vamos a bajar por Guatemala. Arriba de las nubes, cabal. En la cultura Mam, que son descendientes de los mayas, se relata la leyenda que en los inicios de los tiempos existían dos jóvenes mayas enamorados. Estos eran la princesa Tacaná y el guerrero Tajumulco. Un sacerdote maya, quien estaba enamorado de la princesa Tacaná,
Por celos e ira los maldijo, de tal forma que los separó y los convirtió en volcanes. Estamos friendo ahí un poco de pechuga con unas tortillinas, quesillo y una sopa de marchán. Estamos en el interior del cráter, estamos caminando en él y ahora vamos a cruzar al lado de Guatemala. El volcán Tacaná se encuentra cerca de la zona de triple fricción de las placas tectónicas de Norteamérica, Caribe y de Cocos. Y lo más interesante es que está dividido simbólicamente a la mitad por la línea que delimita la frontera. Este lado es Guatemala y este lado es México. Esta es la frontera. It's amazing. The border here is open and it runs right through the middle of the crater. La naturaleza nos enseña que no hay fronteras. Y un ejemplo de ello es tenemos las mariposas monarcas que viajan libremente entre Canadá, Estados Unidos y México. Y así como las monarcas, era la primera vez que descendíamos una montaña por otro país libremente. Estamos bajando. Es típico encontrarnos con estos hongos, pues. Y igual también la gente sube en busca de hongos comestibles también. La erupción de 1950 propició que el Tacaná apareciera por primera vez en el catálogo de volcanes activos del mundo. En 1986 fue su última erupción que dio origen a un pequeño cráter. A unos pasos de llegar al Plano de la Sardilla, que es un refugio en temporada de ascenso en diciembre y Semana Santa. ¿Ya viste quién tenemos atrás siguiéndonos? Sí, es una mula. Estamos descendiendo por la línea fronteriza en el territorio guatemalteco en este momento, pero muy cerca de México. Y ahora estamos bajando, corriendo y está divertido. La vegetación ya está cambiando en esta área porque hay más encinos. Estamos viendo demasiadas bromelias. Ellas viven en el tronco del árbol, no se alimentan de él, pero utilizan al tronco como su hogar. Las curiosidades que ofrece esta montaña, este volcán, no terminan. Estamos abriendo camino para llegar a unas figuras de la prehistoria que están plasmadas en una pared de roca volcánica. Parece que se ve un alce con sus cuernos y un mamut, así como dos manos plasmadas. Creo que es un venado, que son 3 personas que le están enterrando lanzas. 2 tienen lanzas y uno en su mano tiene como un cuchillo. La verdad me alegra que es un sitio inaccesible, porque para entrar aquí vean cómo terminamos llenos de cadillos. Así las pinturas rupestres se van a conservar más. Qué increíble que aquí en un lugar tan bosque tropical y bosque de niebla y selva también había mamuts. En la reserva de la biosfera se localiza una de las últimas poblaciones mexicanas del grupo indígena Mame, descendientes de los mayas. Tras descender podíamos ver los primeros rastros de civilización, junto con la riqueza de flores de la biosfera, en donde existen más de 600 especies. Las comunidades viven en las faldas del volcán y aprovechan su tierra fértil. Mira, esta es una especie de frijol. Ajá. Es enorme. Wow, tienen frijol y maíz en un mismo lugar. Frijol y maíz, es una combinación de plantaciones. Tú como soconusquense, ¿por qué es importante promover el turismo rural? Hacer que a través del turismo rural se sientan orgullosos del lugar donde viven y de la importancia de preservar sus usos y costumbres, su gastronomía autóctona, y bueno, es una excelente opción, la verdad. En el largo descenso por la ruta de Guatemala encontramos un oasis en medio del volcán, la Casa Yolanda. Son hermosos, hay muchos suculentas y cactus en este invernadero.
el maíz y el volcán de fondo. Precioso, y un sol muy bonito, y alcatraces por todos lados, o sea, flores de colores impresionantes. Ahora que estamos en Toniná, Guatemala, estoy pensando y reflexionando contigo que este es el primer país donde entras sin que te pidan el pasaporte. Sí. ¿Sí? Sí, así es. ¿Qué sientes de eso? Liberado. Muy liberado. La libertad. Son chilacayotas, es una fruta similar a sandía, pero es diferente. El sabor es más como una calabaza. Wow, sí, está aprendiendo. Sí. Somos de Guatemala. Sí, vienen muchos extranjeros y mexicanos. ¿De qué países? Sí, de Australia, de España, de Colombia. Para disfrutar lo que nosotros cosechamos aquí. Rábano, sembramos brócoli, coliflor, zanahoria, papas y habas. Les invitamos para que vengan a disfrutar lo que es el tacaná, Casa Yolanda. Aquí estamos para servirles. Deliciosa, muy casera. Súper rico. Creo que es la mejor vista que he visto en la vida. ¿Has visto más selva en tu vida? Yo no. En la cima, bosque templado. Y en sus faldas, una selva tropical hermosa. Bienvenidos a México. ¡Estamos en México! Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en la frontera, como que no se está viendo la línea divisoria porque así nos tratamos igual. Muchos se casan allá o bien jalan la mujer de aquí para allá. Sí. O bien los hombres se vienen para acá también. Oiga, ¿y estos obeliscos están a lo largo de toda la frontera o solamente aquí? Está desde de adelante de la Mesilla hasta aquí es donde entronca con el río Suchate. Aquí ya está el río Suchate. El río Suchate, ahí está, por donde se ve la nube, allá donde se ve esos árboles de ahí, ya como 2 kilómetros para allá está el río Suchate. Adiós Guatemala y hola México. Estos obeliscos llegan hasta la cima, fueron los mismos que vimos en la cima. Y así acabamos este video en medio de los dos países y celebramos nuestra amistad y la naturaleza. Y yo siempre insisto con la gente de aquí, de esta parte de Chiapas, que deben hacer como los hindú. El hindú una vez en la vida se baña en el río Ganges. Entonces yo les digo, si quieren una vez en la vida, suban el volcán, cara. ¿Sí? Para que vean lo que tenemos y lo valoremos más. Seguiremos caminando como plumas al viento en el espacio. Yo digo que nada es casualidad. Yo digo que nada es casualidad. No sé cuánto tiempo deba de pasar para entender que no te voy a olvidar. Hace tanto frío aquí en el Tacaná. No sé cuánto tiempo deba de pasar para entender que no te voy a olvidar. Hace tanto frío aquí en el Tacaná. Tashket manin etia inkoma lulute guani. Senkiate shoch en cabana wich et guts ah. Senhuk nidea, senhuk ich. In yukut isotita ani.